La cadena de transporte de electrones tiene dos funciones: aceptar electrones de un donador y transferirlos a un aceptor, y conservar algo de energía liberada durante la transferencia de electrones para la síntesis de ATP. En esta diapositiva podemos observar los componentes principales de la cadena de transporte de electrones. Son proteínas que están incrustadas en las membranas, así como lo pudimos estudiar en el primer parcial, donde vimos la composición de la membrana citoplásmica en las bacterias, que estaban conformadas por una doble capa de fosfolípidos y también por proteínas transmembranales. Entonces, esas proteínas y las moléculas que forman parte de la cadena de transporte de electrones están organizadas en 4 grandes complejos nombrados del 1 al 4. Y estos son las flavoproteínas, que contienen flavina, como la flavina mononucleótido o FMN. Las proteínas con hierro y azufre, de hierro y azufre proteínas, las quinonas, como la coenzima Q, esto es en eucariotas, y en las bacterias, dos principales tipos de quinona son la ubiquinona y la menaquinona. Y otros componentes de las cadenas, y son muy importantes, son los citocromos, que son proteínas que contienen un anillo porfirínico de hierro o grupo hemo, que son de varias clases según el tipo de grupo hemo que contienen, desde el tipo A, B, C, y hay diferencias, ¿verdad?, en las cadenas de citocromos en las células eucariotas como en las de las bacterias, que son un poco más complejas. En esta imagen podemos observar el complejo de proteínas nombrado desde el 1, complejo 2, complejo 3 y 4, que en sí engloban a todos los componentes de la cadena de transporte de electrones. Podemos observar, ¿verdad?, la membrana citoplásmica en el caso de las bacterias con esas proteínas transmembranales, pero en el caso de los eucariotas, este proceso de la cadena de transporte de electrones se lleva a cabo en las mitocondrias. Todos los electrones que entran en la cadena de transporte provienen de moléculas como las coenzimas NADH y FADH2, que se producen en fases más tempranas de la respiración celular, como ya las estudiamos, en la glucólisis y en el ciclo de Krebs. Las NADH entran directamente al complejo 1, que son las flavoproteínas, y luego esos electrones se van desplazando a través de las diferentes moléculas y van viajando tanto electrones como hidrógenos a través de toda la membrana hasta que son capturadas al final por un aceptor externo de electrones, como ser el oxígeno. Es importante mencionar que el NADH es muy bueno donando electrones en reacciones redox, porque recordemos la torre de electrones, el NADH está en un nivel de energía bastante alto, por lo que puede transferir sus electrones
directamente a este complejo 1 y luego que transfiere los electrones y los hidrógenos, el NAD se vuelve a oxidar, ¿verdad? Y se convierte en NADH. Y esos hidrógenos en el complejo 1 pueden salir al espacio intermembranal, ¿verdad? Recordemos que acabamos de ver ese complejo ATPasa donde en 3 sitios de la membrana se producen esos bucles o lazos transportadores de hidrógeno, ¿verdad? Entonces eso es en el complejo transmembranal 1, en el 3 y en el 4. El FADH no es tan bueno para donar electrones como el NADH, porque tiene un nivel bajo en la torre de electrones, por lo que no puede transferir sus electrones hasta el complejo 1, sino que lo hace aquí a este nivel y solo produce esa generación de hidrógeno a partir del complejo 3 y el complejo 4, porque vemos que la entrada al FADH2 a la cadena de transporte de electrones es a este nivel y no como en el nivel 1 del complejo 1, perdón, donde sí entra el NAD. Y por eso recordemos también, lo acabamos de estudiar, que por una oxidación del NADH en la cadena de transporte de electrones se producen 3 ATP en este sitio y en este sitio. Y en cambio en el FADH2 solamente se producen 2 ATP, ¿verdad? Por el complejo ATPasa, como lo vamos a ver en unos instantes, a este nivel y a este nivel. Después de los dos primeros complejos, los electrones del NADH y del FAD recorren exactamente la misma ruta. Y el complejo 1 y el 2 transfieren sus electrones a este acarreador pequeño y móvil que es la ubiquinona, ¿verdad? Que también se le llama coenzima Q. Y también tenemos el viaje por los otros transportadores y la cadena de citocromos. Eso, movimiento de los electrones por el complejo 3, bombea más protones a través de la membrana y luego los electrones se transfieren a esos acarreadores, ¿verdad? De los citocromos. Y el complejo 4 bombea el último lote de iones hidrógeno a través de la membrana. El complejo 4 transfiere los electrones que son parte de esos átomos de oxígeno y acepta protones de la matriz para formar al final agua. En esta imagen interactiva podemos apreciar cómo el NADH y FADH, que provienen en su forma reducida del ciclo de Krebs y de la glucólisis, transfieren los electrones y los hidrógenos hacia la cadena de transporte de electrones. Y el primer complejo es las flavoproteínas, ¿verdad? Que recogen esos electrones y vemos que cuando atrapan los electrones y los hidrógenos, ellas que están en su estado oxidado son reducidas, ¿verdad? Y cambiando de color. El estado oxidado es este color salmón y el estado reducido es cuando cambian a ese color rosado. Esta es una forma para ilustrar este proceso tan interesante, ¿verdad? Y los electrones aquí son simbolizados por esas figuras redondas verdes y los hidrógenos por las figuritas o pelotitas color salmón, que van también cambiando de color.
Al final, por ese viaje de los electrones, a medida que van cayendo en la cadena hasta que son atrapados al final por los citocromos, el oxígeno, que está simbolizado por esta figura circular celeste, atrapa los hidrógenos y se convierte en moléculas de agua. En esta otra figura vamos a observar la conversión de ese mecanismo llamado quimiosmótico o generación de ATP o fosforilación oxidativa que la acabamos de estudiar en detalle en las figuras anteriores. Y luego vemos que por los sitios del complejo 1, complejo 3 y complejo 4 de la cadena de transporte de electrones se formó una salida de protones, de hidrógenos hacia afuera de la membrana, y es a lo que le llamamos bomba de protones. Y luego esos protones van a viajar hacia la ATP sintetasa o ATP sintasa para su generación de ATP. También es importante que tengamos claro que esta es una forma de energía en la que se mantiene la membrana. Afuera está cargada positivamente por los protones y se mantiene un pH ácido, ¿verdad? Y en el interior está cargada negativamente y se mantiene un pH alcalino. Esta diferencia en las fuerzas que se puede medir en voltios mantiene esa carga, esa diferencia en carga, mantiene cargada, energizada la membrana como que si fuera una batería. Y eso es lo que queremos resumir en este mecanismo de fosforilación oxidativa, la producción ATP, que luego va a ser invertida en otras formas de energía, como la biosíntesis, el movimiento flagelar y otros tipos de trabajo celular. Como ser también otro tipo de trabajo, el movimiento de nutrientes a través de la membrana.